Hola a todos, mi nombre es Augusto Videgain, soy abogado, vivo en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, Argentina. Soy egresado de la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y emprendiendo la propuesta efectuada por el maestro Adolfo Alvarado Belloso de realizar un video en el cual se pueda explicar de manera breve, siendo lo más claro y conciso posible, un tema particular de derecho procesal con el objeto de acercar el derecho procesal desde la mirada garantista a la comunidad por intermedio de la red. He decidido hablar sobre la pretensión procesal, precisamente definir su concepto y la clasificación. En primer lugar, en cuanto al concepto de pretensión, que ha sido objeto de una enorme evolución doctrinal que ha plagado de múltiples ideas y puntos de vista antagónicos que serían imposibles abordar en este momento, se puede afirmar hoy, desde la óptica que mira hacia la actividad que se cumple en la vida jurídica, que una pretensión es una declaración de voluntad hecha en el plano de la realidad social, mediante la cual se intenta someter a la propia voluntad una voluntad ajena. Devolveme lo que te presté, pagame lo que me debes. Y ante la insatisfacción de dicha pretensión, por el acaecimiento contemporáneo de una resistencia a ella, se produce lo que se denomina un conflicto intersubjetivo de intereses. Ahora bien, para traspasar esta pretensión del plano de la realidad social al plano jurídico del proceso, se necesita del ejercicio del derecho autónomo y abstracto de acción, que no puede ser materialmente cumplido si no es acompañado de manera ineludible de una pretensión. Es decir, para el ejercicio del derecho de acción se necesita presentar a una autoridad un documento, una demanda. Teniendo en cuenta estos conceptos de acción, pretensión y demanda, que son idealmente correlativos y se apoyan entre sí para poder explicar de manera integral este fenómeno que no puede ser comprendido si no es a partir de ellos. Entonces, para accionar, se necesita la afirmación de existencia de un conflicto, independientemente de que dicho conflicto se haya producido o no en el plano de la realidad social. Porque si no se afirma la existencia de un conflicto, la pretensión se vuelve abstracta y no puede emprender un proceso. Este fenómeno se denomina litigio. Habiendo analizado tales conceptos, creo que nos encontramos en el momento oportuno de poder dar la definición de pretensión procesal. Y diremos que la pretensión procesal es la declaración de voluntad hecha en una demanda, plano jurídico, mediante la cual el actor pretendiente aspira a que el juez, después de un proceso, emite una sentencia que resuelva efectiva y favorablemente el litigio sometido a su conocimiento. Debemos prestar especial atención a esta definición tan importante para el derecho procesal, ya que en función de ella es que el legislador norma toda la cadena procedimental. Similarmente, a partir del concepto de pretensión se determina la competencia y también los distintos grados de conocimiento judicial, entre otras cuestiones, porque la pretensión es el motivo de una controversia y la controversia es el tema sobre el cual ha de versar la sentencia. Definida la pretensión procesal, pasaremos a analizar la clasificación de la pretensión. Y siguiendo el método que tiene en cuenta el maestro Adolfo Alvarado Belloso en sus lecciones de derecho procesal, partiendo de la esencia de la tarea que debe cumplir el juzgador al momento de sentenciar, las pretensiones pueden ser
declarativas de derechos, ejecutivas de prestaciones y cautelares de hechos y de derechos. Vamos a analizarlas. Las pretensiones declarativas de derechos son aquellas pretensiones mediante las cuales se intenta obtener, valga la redundancia, la determinación o la declaración del derecho a aplicar a un litigio sobre la base de los hechos que lo configuran. Y este tipo de pretensiones admiten una triple subclasificación. La primera son las pretensiones simplemente declarativas. Son aquellas pretensiones que tienen por objeto exclusivamente que el juzgador determine la existencia o inexistencia de un derecho. Y con ello se satisface íntegramente el interés del pretendiente. Por ejemplo, que se declare la inexistencia de una obligación o la falsedad de un documento. Este tipo de pretensiones tienen la característica primordial de que pueden basarse en un litigio eventual, un daño potencial, no actual o real, pero necesitan de la presencia de un interés jurídico actual para poder ser promovidas con eficiencia. En segundo lugar, existen también pretensiones declarativas de condena, que son aquellas pretensiones mediante las cuales no solo se intenta obtener la declaración de existencia de un derecho, sino que también aspiran a que el juez emita un mandato individualizado de condena a dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, las pretensiones que tienen por objetivo lograr el pago de una deuda por una compra realizada y no abonada. Y en tercer lugar, tenemos las pretensiones declarativas de constitución, que son aquellas pretensiones mediante las cuales no solo se intenta obtener la declaración de existencia de un derecho, sino que se aspira a que, como consecuencia de ello, el juez cree, modifique o extinga un determinado estado jurídico. Por ejemplo, la declaración de divorcio de los cónyuges crea el estado jurídico de divorciado para cada uno de ellos. Y de esta manera terminamos la triple subclasificación de las pretensiones declarativas de derechos. Como dije anteriormente, las pretensiones también pueden ser ejecutivas de prestaciones. Las pretensiones ejecutivas de prestaciones son aquellas que tienen por objeto la ejecución coactiva de un derecho reconocido o declarado en una sentencia, es decir, en un título ejecutorio, o en un documento al cual la ley le asigna similares caracteres. Título ejecutivo. Por ejemplo, las pretensiones que tienen por objeto el pago de una deuda que fue demandada judicialmente, reconocida en una sentencia y todavía no se ha abonado. Y finalmente, también, como he expresado precedentemente, existen pretensiones cautelares de hechos y de derechos, que son aquellas que no tienen por objeto la declaración de existencia de un derecho, ni la ejecución coactiva de una prestación, sino que por el contrario, tienden al aseguramiento anticipado de la prueba de un hecho, es decir, por ejemplo, la comprobación judicial del estado de alguna cosa en un determinado tiempo y lugar, o la vigencia de un derecho, como la garantía para el acreedor de que su deudor no se va a insolventar y éste va a poder cobrar una vez declarado el mismo, judicialmente. De esta manera finalizamos la clasificación de las pretensiones. Pero resta agregar que también existen pretensiones coexistentes, que pueden caminar paralelamente al lado de las pretensiones que hemos explicado en el ítem anterior. Y las pretensiones coexistentes se dan cuando en una demanda se interponen dos pretensiones, y ellas pueden ser eventuales, es decir, la segunda pretensión se presenta
para que el juez la considere y falle en el caso de que la primera pretensión sea desestimada. Por ejemplo, las pretensiones de cumplimiento de contrato y resolución de contrato. Las pretensiones también pueden ser sucesivas. Es decir, la segunda pretensión se presenta condicionada a que sea estimada la primera. Por ejemplo, la pretensión de percepción de capital e interés. Y finalmente, las pretensiones pueden ser alternativas. Es decir, la segunda pretensión se presenta como principal para que el juez la considere indistintamente, como por ejemplo las pretensiones que pretenden la reducción del precio de una cosa y la pretensión redivitoria. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya servido.